Lo habíamos anunciado, nos acompaña el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Noches. Bien. Bueno, muy interesados en escuchar. Hoy estuvo reunido con los integrantes de la mesa de enlace. ¿Qué han definido el gobierno, no? Bueno, nosotros cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación crítica en términos fiscales y con un instrumento de una alta irresponsabilidad por parte del gobierno anterior, mediante el cual había retomado el modelo de recaudación a través de retenciones, pero había puesto un esquema de pesificación, es decir, un impuesto que se cobraba en dólares, pero que se lo pasaba a pesos a una tasa fija de 4 pesos o 3 pesos por dólar. Esto obviamente conllevaba una esperanza de devaluación, algo que desde el punto de vista de la planificación de un gobierno es una aberración, porque sujetaba la recaudación fiscal a un deterioro de una de las variables económicas. Cuando nos hicimos cargo del gobierno hubo una actualización de esta cotización, claro, de los dólares, y se la dejó al valor de mercado. Esto supuso poner la situación tal cual la había asumido Mauricio Macri en el año 2018. Sí, porque esto es lo que hay que recordar una y otra vez, que Macri reinstauró las retenciones y todos acataron calladito la boca, porque no dijeron nada, ¿no? Lo pusieron como que era el campo tenía que hacer un esfuerzo por la situación fiscal generada por ellos, sí, obviamente. Obvio. La situación es que con la ley de solidaridad se trató de ordenar este instrumento porque tenía en sí mismo grandes inequidades. Por ejemplo, se cargaba en términos porcentuales, esos 4 pesos eran equivalentes a un 12 o esos 3 pesos eran equivalentes a un 9% sobre una cantidad de economías regionales. Claro. Con ello, que estaban realmente muy complicadas. Entonces lo que nosotros propusimos ahora es, con la ley de solidaridad y de emergencia, fue poner topes que se ajustaban a aquellos niveles con la posibilidad de subir la soja hasta 33, granos hasta 15 y economías regionales a 5. Alberto Fernández asume la presidencia con toda una media planteando que iba a subir al 35% la soja, al 25% el maíz, al 20% el trigo. Sorprende cuando en la ley se autoimpone un límite del 33% para soja, un 15% para maíz, un 15% para trigo y mantiene el 5% claro, para las economías regionales. Esto obviamente nadie lo puso en valor, pero fue mostrar la voluntad del gobierno nacional de preservar la rentabilidad, porque entendemos que el campo tiene que tener las condiciones para producir, porque además es una fuente primero de riqueza, genera trabajo, genera ocupación territorial y también que es exactamente una vez y media todo el valor de las exportaciones de producción de productos agropecuarios, con lo cual da una dimensión del estado en el que nos han dejado el país. Ante esta situación hemos convocado, tal cual nos propuso el presidente, a un espacio de diálogo. Primero lo hizo él y posteriormente delegó en mi persona y en nuestro equipo el verificar cuáles eran las mejores opciones para que no se afecte la rentabilidad, se mejore aquellos en los cuales estaba comprometida y veamos qué espacio podía hacer un esfuerzo mayor ante esta situación tan compleja. Donde a todos los sectores se les está pidiendo, ¿no? A todos. Donde se está terminando con los privilegios de algunos sectores, donde los que, como dijo el presidente el domingo, los que menos y más pobres están en la Argentina hoy, hacían los 4 años anteriores, digo. Ahora ahí se magnificó también desde algunos sectores, y el presidente el viernes en Mañana Silvestre cuando hablaba con nosotros decía que sean realmente honestos y que los autoconvocados, sobre todo que están muchos impulsados por el PRO o Cambiemos, digan, ¿no?,
a qué sector ideológico pertenecen, porque se exagera. Digo, ¿qué es lo que se ha determinado hoy, ministro? Bueno, nosotros arrancamos con... Hemos tenido muchos contactos informales y de diálogo siempre hubo. Diálogo siempre hubo. Estuvieron reunidos con ustedes. Formalmente nos reunimos. Hablaron de traición en algún momento. Sí, yo creo que por ahí algunos muchachos los gana la inercia de una situación, no tener toda la información. La semana pasada nos reunimos y aclaramos esa situación. Nosotros tuvimos que cerrar el registro de exportaciones el miércoles pasado porque ya había una expectativa de subas y bajas en las retenciones. Y podía suponerse que aquellas retenciones que iban a bajar, que se sabía, el que vendía en ese momento iba a perder dinero porque al bajar las retenciones se le va a poder pagar mejor. Porque además había mala información. Y al revés, aquellos que se esperaba que eventualmente pudieran subir, ganaban dinero si liquidaban antes. Entonces cerramos una medida que es usual, cerrar el registro de exportaciones. Lo tomaron como que había sido una medida en consulta. Después lo aclaramos, nos sentamos con la hoja en blanco a ver qué expectativa tenían ellos respecto de los topes que tenía la norma que nos había aprobado el Congreso. Está bien. En función de eso, fuimos identificando que las economías regionales estaban en una gran necesidad de tener un aporte de menor volumen que el de economías de la pampa húmeda, básicamente, de cultivos de los que se denominan commodities. Entonces empezamos a hacer números y quedamos en que esta semana le íbamos a hacer los comentarios de cuál iba a ser la resolución del Estado Nacional. En este sentido, el presidente nos instruyó que tengamos especial énfasis en dos conceptos: equidad territorial y equidad social. Equidad territorial significa que cada parte de la Argentina tenga la misma oportunidad de desarrollarse. Y en este sentido, los cultivos regionales son una expresión de este concepto. Exacto. Por ende, trabajamos para que todos los cultivos regionales efectivamente tributen el 5% de exportaciones. Esa fue nuestra propuesta. Bajan. Productos que estaban en 9%, en 12%, hoy van a tributar el 5%. Todo 5% para economías regionales. Adicionalmente, se había conversado en la mesa que tanto el trigo como el maíz son cultivos muy importantes que ayudan a la diversificación. El trigo contribuye con lo que es el aporte para la mesa de los argentinos, el maíz contribuye para la producción animal y también para la exportación, y nos pidieron que tengamos consideración, con lo cual no aplicamos el tope del 15%, sino que propusimos mantener, sostener el 12% actual. No se toca. No se toca. Ni maíz, ni trigo. Ni maíz, ni trigo. 12% queda. Pero tuvimos una consideración con el girasol, que es un cultivo que está con alguna complejidad. Normalmente se lo hace en zonas que son ya con suelos un poco de menor calidad o con climas que son un poco más duros. Y tuvimos la consideración de bajarlos al 7, del 12 al 7. También para incentivar el cultivo de girasol. Incentivarlo y sobre todo en una situación en la que estos cultivos requieren un estímulo adicional. En el caso del arroz, por ejemplo, hemos bajado al 5%, del 12% al 5%, porque es una economía regional que requiere también este estímulo. ¿Y qué pasa con la soja entonces? La soja ocurre que estaba en el 30%. Y ahí entonces aplicamos el concepto de equidad social. ¿Qué significa esto? Hay cuando hablamos de soja, o de maíz o de trigo, hablamos de lo que se denominan las commodities. Son cultivos que requieren de gran escala, de mucha tecnología, y mientras más grande es la escala, menores son los costos. Porque utilizan tractores de última generación, porque utilizan sensores remotos, porque utilizan tecnología de alta precisión. Y sus costos son mayores. Entonces, para que los pequeños y medianos productores estén en condiciones de sobrellevar situaciones de que permitan su sostenibilidad en el tiempo, tomamos la decisión de segmentar la aplicación de las retenciones. ¿Cómo va a quedar entonces? ¿Cómo 33 queda? ¿Para quiénes queda? En realidad, maliciosamente se dice, subieron las retenciones.
bajaron todas, Claro. estuvieron Únicamente sostenidas, la soja. o la soja, pero con un elemento. Del total de lo que se aumenta de recaudación de 30 Sí. a 33, Sí. se redevuelve a los productores que han entregado hasta 1000 toneladas de soja, que son 250 hectáreas más o menos, o 300 hectáreas, se les devuelve valores que hacen el equivalente a una retención entre el 21 y el 30%. En definitiva, para todos los productores, que son el 74% de los productores de soja, se les disminuye o se los sostiene en el 30% de retenciones. Perfecto, porque va a haber devolución. Y solo un cuarto de los productores, alrededor de 14.800 productores, van a pagar 3% más. Entonces, es muy importante que la gente interprete que ha sido una medida que apuntó y que no recauda, porque no nos va a dar un saldo positivo para el fisco, pero sí aplica estos dos conceptos que corrigen la norma anterior, que fue la actualización de la decisión tomada por Mauricio Macri, donde se recupera el concepto de equidad territorial para las economías regionales y de equidad social para los distintos sistemas productivos. Clarísimo, ¿eh? ¿Cuál fue la reacción de la mesa de enlace? Bueno, fue de continuar el diálogo, de continuar trabajando, porque además estuvo presente después de la mitad de la reunión la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, estuvo el presidente del Banco Nación, con lo cual se trataron otros temas. Que hacen la preocupación de sí, que ellos mismos pidieron un consejo de consulta y obviamente hemos accedido, el Banco Nación lo ha hecho, hemos hablado de la banca cooperativa, hemos hablado de otros temas relacionados a fondos para la vivienda rural a través del Fondo Nacional de la Vivienda, hemos hablado de que Vialidad aporte fondo para los caminos rurales, en fin, ir más allá de las retenciones porque necesitamos competitividad sistémica, que cada uno pueda, a partir de su trabajo, tener rentabilidad. Gracias, ministro, No, por muy favor. amable. Bien, clarísimo los conceptos. Ahora se verá cuál es la parte ideológica del conflicto de algunos sectores y cuáles son los que realmente están dispuestos a ponerle el hombro a esta situación que tiene la Argentina. Pausa, enseguida el informe especial sobre el periodismo de guerra. Leopoldo Moró, el doctor Ubeira, ya también para seguir con el análisis de esto que la revelación de Carlos Pagni sobre cómo funcionó el articulado del poder político, mediático y judicial en la justicia y cómo muchos jueces acataban. Ya volvemos, quédate ahí.